Hola, mi nombre es Harold Áñez y hoy hablaremos sobre el conocimiento en el contexto filosófico. Primeramente, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la facultad del ser humano para la comprensión de las cosas a través de la razón. Todo comienza con el nacimiento de la filosofía griega, que nace ante la actitud crítica de las explicaciones míticas de la realidad del universo. Esto consiste en buscar el principio de las cosas, arge, y la naturaleza del universo, physis. En la segunda mitad del siglo V a.C., los sofistas, principalmente Sócrates, empezaron a preguntarse sobre el hombre. Tenían posturas relativistas sobre todo en lo tocante a moral, leyes sociales y costumbres. Luego de la condena a muerte de Sócrates, Platón sigue estos ideales. Las ideas de Platón pretenden establecer la existencia de entidades estables y de carácter universal, con lo cual sustentar teóricamente el pensamiento de Sócrates, y así poder establecer un estado justo, al margen de los vaivenes de las costumbres de las distintas sociedades. Platón planteaba la existencia de dos mundos, uno para salvar la realidad del cambio y otro que permitía el mantenimiento de entidades estables sobre las que versaba el conocimiento científico. Si hablamos de contexto filosófico, debemos hablar del primer historiador de la filosofía, Aristóteles. Platón es la síntesis de las dos tendencias de la filosofía anterior, una que se dedicaba a estudiar los principios de la naturaleza y otra que buscaba conocer los principios éticos y políticos. Aristóteles sigue en gran medida el camino abierto por Platón. Él también conecta la ética con la política. Pero Aristóteles también se ocupó del mundo físico y de sus problemas, más allá que de la naturaleza. Fundamentalmente se ocupó de la explicación del movimiento. En el siglo XII comienza una intensa actividad de traducción y en el siglo XIII la Universidad de París, capital intelectual de Europa, se conmocionó con la llegada de la obra aristotélica en versión íntegra. En este momento toda la problemática filosófica se centraba en torno a la asimilación del aristotelismo. La primera adaptación del aristotelismo la realizó Alberto Magno, pero fue Tomás de Aquino que llevó a cabo esta enorme labor. Se separó claramente la de las tesis averroístas que resultaban contrarias a la fe cristiana. Sin embargo, estaba convencido de que el sistema de Aristóteles era compatible con la fe cristiana y que además ofrecía una interpretación de la realidad en sí misma valiosa y aceptable, aunque su interpretación de la estructura última de la realidad sea de inspiración platónica, lo que no es un obstáculo para que su sistema se articule a través de conceptos y esquemas aristotélicos. Otro de los grandes filósofos fue Kant. Con Kant llega una mentalidad enciclopedista, llega la secularización, que reducía la fe a lo racional, desarrollaba una cultura al margen de la tradición cristiana, aunque no de carácter anticristiano. La religiosidad decayó, sobre todo en los sectores cultos. Se criticaba la religión institucional y la tradición, y se rechazaba la revelación por cuanto es algo ajeno a lo impuesto en la razón. Para Kant existían cuatro grandes corrientes culturales en la época: la nueva ciencia, que era la física de Newton, el racionalismo, el empirismo y por último la ilustración. Kant intenta elaborar una teoría del conocimiento que sintetice lo mejor del racionalismo y el empirismo, superando las limitaciones de cada una. Por último tenemos la filosofía de Nietzsche. Nietzsche decía que la voluntad es la verdadera esencia de la realidad. La realidad no es más que la expresión de la voluntad. Ser es querer. La realidad no es algo estático, no es algo permanente ni inmutable. Es el fruto de la voluntad y que ha de ser multiforme y cambiante. La realidad es devenir, es un cambio y no está sometida a otra determinación que la de su propio querer. El querer es de la voluntad, al igual que el de todo lo real. Es un querer libre que rechaza toda determinación ajena a su propio devenir. La voluntad, el querer, no se somete a lo querido, sino que se sobrepone a todos sus posibles objetos. Esto era lo que decía Nietzsche. Y como se puede desarrollar de este punto, es que cada uno de los filósofos ha seguido corrientes de sus predecesores, pero desarrollando cada uno en sí, según sus propios conocimientos, según el propio conocimiento que tenía cada uno de ellos, bien sea en la temática que sea en la ética, sea en la política, sea con la naturaleza o sea en la física, y también con el pensamiento que tuviese cada uno. Podría ser un pensamiento en común para un bien, como de un bien común, un bien social o un bien individual. Existieron pensadores tanto para el individualismo como para el socialismo.